chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí que estoy lista para hacer el video de esta semana. No estaba segura si iba a grabar porque esta semana he tenido muchísimo, pero muchísimo trabajo. Trabajo no tanto de la universidad, aunque la verdad tengo un reportaje para terminar, pero sí cosas de la chamba. Acá tengo contratos que me han salido y... estoy aquí nuevamente para traerles un story time. Ya va a terminar septiembre con ese de story, que es el mes de los stories, y vamos a comenzar nuevamente con el ciclo de videos de opinión de feminismo, opinión política. También voy a inaugurar el segmento de preguntas y respuestas, por eso dejé preguntitas en Instagram. Ya sé que no tengo mucha audiencia, pero las poquitas personas que me preguntaron van a tener su respuesta en el video de Q&A que voy a hacer a fin de mes. Así que todavía voy a lanzar la pregunta por si quieren hacerla y me pueden seguir en Instagram. No es que actualice tanto, pero subo vainas y esas cosas en las historias, así que dense un paseito por ahí. Bueno chicos, el story de esta semana es parte de un ciclo de varios stories que voy a continuar haciendo a lo largo de la historia del canal, pues que se sucede en el tiempo. Y de hecho debo recalcar que es una de las razones por las que yo creé este canal, ¿no? Resulta que inicialmente mi intención era pues compartir mi experiencia como una estudiante de largo plazo en una institución de educación superior y como una chica que estudia y trabaja. Era más o menos como hacer un blog de estilo de vida y eso, aparte de dar opinión y esto que lo otro, ¿no? Voy a iniciar siempre con un background. A mí me gusta hacer background, o sea, contar lo que hay detrás, ¿no? Para poner en contexto y se puede entender quizá por qué algunas decisiones y por qué algunas situaciones. Así que el story de esta semana va a ser la parte primerísima de mi vida universitaria. ¿Por qué la parte primerísima? Porque la voy a dividir en tres partes. La parte 1, que es cuando yo estudiaba enfermería. La parte 2, cuando ingresé a la otra carrera, que es la que estudio actualmente, Ciencias de la Comunicación. Y la parte 3, que es en la que me encuentro en la actualidad, que sigue siendo Ciencias de la Comunicación, pero de un modo diferente al que lo han llevado a los demás. Y justamente el episodio 3 de esta saga de stories va a tener también dos partes, la parte A y la parte B. Para empezar quiero decirles que la idea de este story es que podamos hacer una comunidad y compartir historias con todos aquellos chicos que han tenido esta situación de elegir una carrera y no sentirse cómodos o darse cuenta de que en el camino no es para ellos. Pues fue algo que me sucedió a mí y es una situación que cuando eres joven te hace sentir confusión, te hace sentir triste, te hace sentir fastidiado. Entonces me gustaría compartir mi experiencia porque siempre va a suceder esto, ¿no? O sea, siguen ingresando chicos, siguen postulando chicos a la universidad o siguen siendo forzados a estudiar carreras que no son para ellos. Quiero que mi experiencia les sirva al menos como un aliciente para que ellos puedan sentirse fuertes y puedan tomar decisiones que de ahí no les haga arrepentirse. Así que antes de adelantarme voy a ir paso a paso con el desarrollo de la parte 1. Resulta que esto viene desde el colegio, ¿ok? Yo era alumna destacada en la escuela secundaria y en la primaria, bueno, desde siempre. Y ocupaba los primeros lugares. De hecho, en la secundaria, acá en el Perú, no sé si será igual, pero supongo que será igual en todos los países, te hacen pues en tu certificado de estudios, en un documento oficial que te entrega el colegio o la gerencia de educación se llama acá. En la parte de atrás decía pues que había ocupado a nivel de secundaria, o sea, a nivel de todos mis años, había ocupado el tercer lugar en todos los años en nivel de promedio, ¿no? O sea, solamente por un tema de que había viajado, había interrumpido, creo que eso lo conté en la historia de mis años escolares, que por acá le voy a dejar la tarjeta. Debido a ello yo no pude alcanzar un puesto mayor, quizá lo que hubiera querido, no segundo o primer lugar, pero estaba en el tercero. De todas maneras me encontraba en el quinto superior. Con esto quiero decir de que me encontraba entre las notas más altas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no sé si sea igual en sus países o en todos los colegios o sea igual en todas las familias, pero en mi caso en particular sucedía mucho en mi entorno que alumno destacado tiene que estudiar medicina, tiene que estudiar derecho o tiene que ser ingeniero. Medicina, derecho, ingeniería. Medicina, derecho, ingeniería. Tú no podías optar por otra cosa. O sea, tú podías tener otra idea para tu futuro. Derecho, medicina o ingeniería. Derecho, medicina o ingeniería. No podías pensar en otra cosa porque, o sea, parecía que en la mente de la gente ser bueno en el colegio estaba directamente relacionado con estudiar esas carreras. Bueno, lo cierto es que tenía profesores que al parecer tenían esa expectativa. En el colegio donde yo estaba, en el ambiente en el que yo estudiaba, flotaba en el ambiente esa expectativa. Y igual mis padres
no es que ellos me hubiesen forzado, o sea, ellos siempre eran de la idea de que yo eligiera lo que quisiera, pero medicina, ¿no? Pero siempre podía postular medicina, ¿no? Pero o sea, ya, y entonces existía esa carga sobre mí. Y no es que tuviera el carácter que tengo ahora que soy adulta. Tenía presión y no tenía la suficiente madurez ni el suficiente carácter como para decir, no, yo quiero otra cosa. Porque yo desde siempre quería ser comunicadora. Me gustaba la idea de ser periodista y de salir en la televisión entrevistando. Y esto es que yo no conocía todo el resto de especialidades que ahora conozco y que me han enamorado totalmente de mi carrera. Aparte, en la ciudad donde yo vivía, en esa época que era la selva, que creo que ya conté que en esa época yo vivía ahí en los últimos años, en la Universidad Nacional no existía la carrera y yo no tenía intenciones de estudiar en una universidad privada. Y aparte como que existe ese orgullo, ¿no? De que ingresas a una universidad nacional, como te esfuerzas, ¿no? Para ingresar, y alumno destacado va a una universidad nacional porque se rajó en el colegio y se va a rajar para ingresar a nacional, ¿no? Bueno, pues yo empecé a estudiar en la prepa. No es como en otros países que sales del colegio y entras a la prepa para entrar a una universidad. No, tú estás en el colegio y a la par puedes estudiar en una prepa o estudiar en una prepa y luego ir a la universidad, lo cual no es obligatorio. Yo fui a la prepa a la par del colegio, o sea, en la mañana iba al colegio y en la tarde iba a la prepa. Esa prepa de la universidad, porque era un servicio de la universidad, te daba la oportunidad de dar exámenes sumativos para que tú ingresaras directo. Y yo agarré la vacante para enfermería. Tenía 16 años, ni siquiera había hecho promoción del colegio, ingresé antes de terminar el colegio. Y fue todo, güey, no, o sea, ni siquiera había hecho fiesta de promoción, o sea, imagínense. Nada, mis padres estaban súper contentos, esto que el otro, pero por determinadas circunstancias no pudimos seguir viviendo en la selva y tuvimos que regresar a Trujillo. Entonces perdí mi vacante. Sin embargo, yo ya tenía experiencia de cómo era estar en el ambiente preuniversitario, así que me matricularon en la prepa de la Nacional de acá. Una cosa que debo agregar es que en esos años, cuando yo postulé en el año 2008, no había la carrera de medicina humana en Tarapoto, porque de haber existido medicina humana yo hubiera postulado a medicina humana, pero no lo hice porque no había. Pero aquí en Trujillo yo sí postulé a medicina humana, postulé una vez, de ahí no ingresé porque, a decir verdad, a la primera prepa que me pusieron, el primer ciclo, me fui a reír, conocí a 2 amigas y fue pura broma. Volví a postular, me pusieron en un ciclo regular de 4 meses y me rajé, literalmente me rajé. No hablaba con nadie, no salía, no veía televisión ni escuchaba la radio, iba a internet una vez al mes, 1 hora. Todo era estudiar, me aprendí biología humana, química, todo. Era una biblioteca ambulante. Tanto, pero no ingresé. Es que la verdad, para ingresar a medicina acá en la Universidad Nacional, la competencia es súper grande, porque o sea, los chicos se preparan muchos años. O tienes que, pues, no sé, tener un cerebro de elefante como para que se te quede tanto. La competencia es súper alta, o sea, los chicos básicamente se resuelven todo el maldito examen. Todo. Y yo pues también con la base que tenía de educación secundaria, pues habré sido primera en la secundaria, pero eso no quería decir que fuera la primera en el examen de admisión. Entonces yo veía que pasaba el tiempo, ya era septiembre y ahí ya faltaba poco para que cumpliera 18 y yo decía, no me voy a pasar años y años postulando, no. Entonces postulé enfermería por el examen ordinario, que es el examen donde compiten todos. Y cogí una vacante a la primera. Esa noche que ingresé fue una bomba porque había agarrado una plaza a la primera en el examen ordinario en otra carrera que no era medicina, y mis padres estaban histéricos, yo estaba histérica. ¿Me entiendes? O sea, no es igual que ingresar por una vía que es el examen de la prepa que ingresar por un ordinario donde estás compitiendo con todo el mundo y, o sea, todos están con sus piedras y sus palos figurativamente, ¿no? Esperé más o menos 6 meses para empezar a estudiar. Me di con la sorpresa de que muchas chicas eran mayores que yo, que quizá habían estado intentando ingresar. Yo era una de las más jóvenes, tenía 18, pero la mayoría estaban entre los 19 y los 22 años. Me encontré con personas que a nivel de perfil personal, o sea, personalidad, carácter, forma de pensar, no se parecían en nada a mí. O sea, yo considero mucho de que el perfil personal se relaciona mucho con la especialidad que tú eliges. Y pues había como un abismo entre mi personalidad y la carrera, pero traté de no pensar en ello. Me gustaban las ciencias naturales, me gustaron siempre. En el colegio mi curso favorito era biología, así que eso se me daba muy bien. Aprendí los primeros auxilios, o sea, todos los cursos de enfermería básica, bioquímica, anatomía,
se los aprendí bien. Todos los cursos que llevé en la facultad de medicina, todas esas cosillas de biología básica, anatomía, fisiología, bioquímica, microbiología, me fascinaban y los aprendí muy bien, y de hecho hasta el día de hoy esos cursos los sigo estudiando, porque aparte de que me apasiona conocer el cuerpo humano y su funcionamiento, siento de que es una forma más de conocerte a ti mismo. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo, no solamente a nivel filosófico, mental, de conocimientos metafísicos, qué sé yo, sino también a nivel físico, ¿no? Porque los seres humanos somos multidimensionales. Como a mí me enseñaron, el ser humano se lo estudia desde la dimensión holística, ¿no? Física, psicológica, espiritual, ¿no? O sea, no se estudia solamente un solo aspecto. Así que de ahí tomé cosas muy interesantes. Aprendí a llevar el régimen universitario, aprendí muchísimo en esos primeros años, pero había algo que faltaba. O sea, no solamente se trata de ir, llevar algunos cursos y aprobar por aprobar. Se supone que te estás formando como un profesional. Un profesional no es solamente un banco de conocimientos, no es una biblioteca especializada con patas, no. Es persona, es actitud y aptitud. O sea, su persona totalmente es un montón de competencias que van a servir a los demás, y tiene que haber en ti rasgos de la personalidad, temperamento y demás que tienen que encajar. La enfermería requiere que uno tenga características especiales, características que yo en mí no encontraba, ¿no? O sea, yo me sentía genial yendo a ver los cadáveres, porque lo hacíamos. Me sentía genial en el laboratorio, me sentía genial picoteándonos entre nosotras, me sentía genial incluso yendo a hacer salud familiar y visitando a las familias. Me acuerdo que con una de mis mejores amiguitas, mi amiga Zaida, muchos besitos amiguita Zaida, nos íbamos a visitar a una familia y era genial trabajar con ellos, porque para mí eso era una contribución a la sociedad. No, o sea, yo lo veía todo desde un punto de vista más social. Cuando me tocó hacer ya la atención directa, ¿no?, con el paciente, estar ahí, sentía que algo no funcionaba. Sentía que estaba haciendo un acto. Sentía que algo no funcionaba. Sentía que estaba haciendo un acto. Y muchos me pueden decir, ay sí, que todos tenemos que actuar todos los días. Sí, es cierto, todos los días hacemos un acto, pero al menos algunos hacemos el acto de corazón, ¿no? O sea, nos sentimos cómodos en el disfraz y en la cara que tenemos que poner todos los días. Al menos somos un poco más honestos. Y yo pretendía ser honesta con lo que quería hacer profesionalmente. Bueno, yo pasé con respecto a las áreas en enfermería, pasé por el área de cirugía, o sea, cirugía, pasé por medicina interna. La última área por donde pasé fue ginecología, pasé por maternidad. Ay, esto es toda una anécdota. Cuando me tocó recepcionar un bebé, que fue un parto precipitado, que en vez de yo recepcionarlo, antes de recepcionar el bebé ya había nacido y la mamá estaba ahí y yo, ¿qué? O sea, cosas. O sea, también hay anécdotas de esa época que quizá lo hagan otros, pero o sea, así iba pasando el tiempo y yo no me encontraba. Básicamente yo sentía que carecía de esa empatía que uno requiere para tratar con gente que directamente está muy mal. O sea, yo puedo trabajar con los demás porque obviamente todos los profesionales servimos a la sociedad, pero de otro modo. Directamente con la gente ahí, enferma, que te está pidiendo cosas, no me nacería. Yo sería quizá de esas enfermeras que llegaría a hastiarse de la gente, que los trataría mal quizá, o sea, y yo, sabiéndolo, no podría continuar. Yo me dije a mí misma, no sería ético ser ese tipo de enfermera. No se trata que porque la enfermería me va a dar más plata que ser periodista, voy a continuar y voy a ser mediocre a ser una periodista apasionada, que quizá no gane mucho, pero que pueda hacer otras cosas, pero que ame lo que hace. Entonces, un buen día, pues la última práctica a la que fui fue en el hospital regional. Salí de materno, decidida. Lo pensé muchísimo, la verdad fue muy duro tomar esa decisión. Fue muy difícil, porque sabía que, o sea, mis padres habían invertido. Hay carreras que son más caras que otras. Esta carrera requería material, requería uniformes, requería libros, y mis padres habían invertido. O sea, yo empecé a trabajar cuando estaba en cuarto ciclo, pero o sea, ya de antes mis padres habían invertido. Y habían invertido, bueno, no es que mi preparación preuniversitaria hubiese caído en balde, porque eso también me sirvió para comunicaciones. Siempre me recuerdan que quizá ahorita ya sería enfermera, pero yo digo, ¿de qué me serviría? Sería infeliz.
Una buena tarde, estaba súper nerviosa, entré a mi salón de clases y me despedí de mis amigas. Recuerdo que tenía que dar un examen y yo le dije a las chicas que ya no iba a volver, que lo había decidido, lo había pensado muchísimo y que ya no iba a estudiar más, que iba a seguir lo que yo quería. Porque justamente en esos años conocí a una de las ex mejores amigas que ahora volvió a ser mi amiga y que seguramente está viendo este video. Besos, baby. Y que ella en estas épocas estudiaba comunicaciones y ella me inspiró también. Yo ya había indagado para entonces sobre la carrera de comunicaciones. Conocía a chicos que recién habían ingresado, que ahorita ya son egresados, pero que en esa época recién iban a ingresar. Yo en esa época estaba a mitad de la carrera y ustedes pueden decir qué tonta, que vas a dejar a mitad de carrera. Discúlpame, pero si no te gusta, aunque sea difícil, déjalo, porque tu felicidad es lo más importante. Quizá yo antes no me sentí capaz, era muy joven, pero para este entonces ya tenía casi 20 años. Ya trabajaba, o sea, el trabajo también te hace tener un poco más de fortaleza porque eres más independiente, tienes tu dinero. Y como yo ya trabajaba, yo les dije a mis padres: no se preocupen, yo me voy a pagar los estudios, yo me voy a pagar el examen de admisión porque tenía que volver a pagármelo. Así que, asumiendo ese riesgo totalmente, yo dejé la carrera. Me fui. Como le digo, esto sí debo recalcarlo súper. Yo asumí esa actitud, dejé la carrera, pero con las consecuencias que ello conllevaba. O sea, no fui a mi casa y dije: ¿saben qué? Dejo la carrera, páguenme otra. No, yo soy de la idea de que si tú vas a asumir una actitud, debes hacerte responsable de lo que estás haciendo. O sea, yo dejé la carrera bien. Ahora me tocaba a mí asumir por completo la responsabilidad de cambiarme de carrera. Entonces, yo me puse a trabajar para ahorrar para mi examen de admisión. Sabía que tenía que dar examen para otra área, porque yo toda la vida me había preparado para ciencias, tenía preparación para ciencias, había estudiado especialidades de ciencias y había llevado cursos de farmacia, bioquímica, cursos de anatomía, cursos de enfermería básica, de psicología. O sea, tenía buena base, pero en esa área. Pero de humanidades no tenía prácticamente nada. Así que en lo que trabajaba, porque yo trabajaba casi 12 horas, trataba de estudiar un poco. Y así con esas, junté mi plata. Recuerdo, me fui a pagar mi examen de admisión. Chicos, a las justas porque ampliaron las vacantes. Ingresé a Ciencias de la Comunicación, otra vez a la Nacional, a la primera. Y en ordinario, contra todos, con palos y piedras que nos dimos, porque así es en ordinario. Yo no tenía tiempo para ir a prepas, no tenía tiempo para ir a ningún lado. Yo estaba ahí, trabajando mis 12 horas, preparándome las horas que podía, pero así di mi examen, pedí permiso a mi jefe para ir a dar mi examen de admisión e ingresé. Y me sentí muy feliz porque era una de las primeras cosas que yo estaba haciendo totalmente independiente, asumiendo mis responsabilidades. De ahí ya comenzaría la siguiente historia, que corresponde a la segunda parte de este story time. Bueno chicos, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Esta historia aún no se acaba, es súper larga, por eso la estoy haciendo así en 3 partes y esa tercera parte en 2. Pero nada chicos, espero que les sirva de inspiración. Por favor déjenme sus comentarios con respecto a qué les parece, qué piensan, qué consejo me habrían dado, qué consejo les gustaría que yo les dé, o alguna cosita que les gustaría que les cuente de esos años, anécdotas. Un beso súper grande y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.